Como se lo habíamos dicho hace solo un rato, nos hemos trasladado con Franco Césped, nuestro radiocontrolador, nuestro ingeniero de sonido, aquí al estudio B de Polar Comunicaciones, porque ahora hacemos candidato, candidata, ¿quién es usted? Elecciones en Chile, gobernadores, alcaldes, constituyentes, concejales, 11 de abril. Parecía tan lejana la fecha, el 11 de abril, y ya estamos a la vuelta de la esquina. ¡Ojo! Si es que se realizan definitivamente las elecciones, dependiendo cómo avance, desafortunadamente, como está avanzando esta pandemia, en muchas regiones de Chile, no solamente en el área metropolitana. Hoy se puso en duda eso, da la impresión de que no hay mucha agua en la piscina para suspender las elecciones, pero una determinación final tendrá que adoptarse junto al CERVEL a fines de este mes de marzo. Pero para hablar de la Constitución, y tú tienes un libraco, Alfredo, de la Constitución. Ya que estamos, vamos a hablar de la Constitución. Pero el mío es mucho más flaquito. Es que aquí está si todo... Si Franco muestra las constituciones que tenemos, hay alguna diferencia, ¿no? Alfredo trae la Constitución absolutamente. No, a ver, te explico. Primero que nada, gusto saludarte, Vladimir. Bienvenido. Alfredo Fonseca Mijovilovich está con nosotros para ser candidato o candidata. ¿Quién es usted? Bienvenido, Alfredo. Muchas gracias. Gracias, Vladimiro. Estoy muy contento de estar acá y que me hayan llamado para este programa. El Longobardi de la televisión regional. Tú sabes quién es Longobardi, ¿no? A ver. Longobardi es un famoso presentador y entrevistador de CNN, sí, lo veo argentino que vive en Estados Unidos. Habitualmente, ¿no? Y yo siempre, el mejor entrevistador de la lengua hispana. Siempre cuando te veo a ti digo Longobardi y Magallanes. ¿Por qué? Sí. O el otro será Mimisa, no sé. No. Entonces, pero el tema es porque él tiene un dicho que dice: la entrevista es el arte de hacer que el entrevistado diga lo que nunca quiso decir. ¿Y sabes lo que pasa, Alfredo? Que el entrevistado siempre, por más incómoda que puedan ser las preguntas, se tiene que sentir cómodo. Exactamente. Se tiene que sentir cómodo. Sino, no puede transformarse el entrevistador en un adversario acosador permanente al entrevistado. Y tú puedes preguntar absolutamente todo. ¿Se puede preguntar absolutamente todo? Yo creo que sí, o sea, bueno, más en una era de la transparencia como estamos, yo creo que lo que quiere la gente es que el entrevistador pregunte de todo. Ahora el entrevistado verá hasta dónde llega la profundidad de su respuesta, digamos. Por supuesto, claro, sí. Y si quiere responder. Exactamente. Porque también hay que respetar todos los derechos. Bueno, pero yo te quiero aclarar para que nadie se quede metido, ¿no? No es que te hayan engañado, ¿no? Con la compra de tu libro. Yo creo que los dos es el texto de la Constitución, y aquí está el texto de la Constitución con todas las leyes orgánicas constitucionales y el apéndice de la Constitución. Entonces, como yo soy abogado, cada vez que quiero, lo digo con toda humildad, porque tampoco los abogados tenemos el patrimonio de la Constitución, quiero consultar, pues entonces me voy a la ley, por eso tengo este libraco. Fíjate, Alfredo, recién estaba yo con el pastor David Payano, y hablando sobre el desconocimiento que existe en la gran mayoría de chilenas y chilenos respecto a la Constitución, a lo que se juega el 11 de abril, las falsas expectativas a lo mejor que se pueden abrir en torno a la Constitución, porque aquí se mezcla todo, el trabajo legislativo, el trabajo de un alcalde, el trabajo de un gobernador, con el tema de la Constitución, y la Constitución es, digamos, muy clara. Es un rayado de cancha. Sí, para allá, un terreno futbolístico que yo manejo a lo mejor más. Absolutamente. O sea, tú lo explicas muy bien, digamos que es un rayado de cancha, es el marco jurídico que nos permite desarrollarnos. Es la Carta Magna, como se dice, ¿no? Así es. Es la ley mayor, es la ley principal de la República, de donde se descolgarán otras, digamos, que para hacer más operativo el sistema, pero es el acuerdo fundamental que se da en los países maduros, los países democráticamente maduros, donde la gente de diferentes sectores se pone de acuerdo para generar un marco, un paraguas que los ampare a todos. Por eso que yo me he como apropiado de una frase que a mí me gusta mucho, que es la Constitución de todas y todos, la casa de todos y todas. Porque esta es una Constitución que debe representar, o la aspiración que tenemos de Constitución, aspirar a representar a todos los chilenos, independientemente de las creencias, independientemente de las convicciones políticas que tengan. Y una Constitución que nazca democrática, paritaria y participativa.
porque uno podrá tener muchas apreciaciones acerca de la Constitución del 80, a algunos les gustará, a otros no les gustará, pero hay una cosa que es sine qua non y tú lo sabes muy bien, no fue una Constitución de origen democrático. No. O sea, una Constitución que hecha por un consejo, con un consejo constitucional, por un consejo de Comisión Estado, Ortúzar, ¿no? Comisión Ortúzar, Consejo de Estado, posteriormente por la Junta de Gobierno, obviamente, después se le han hecho una serie de modificaciones, La última etcétera. Ricardo Lago, diría la más contundente. La más fue la potente, Ricardo Lago, y sí. yo creo que ahí don Ricardo se sobreentusiasmó cuando dijo esto es una constitución democrática. Está bien, porque yo creo que tres cosas a mi juicio ahí se democratizaron, ¿no? Primero se eliminó el Consejo de Defensa, el Consejo de Seguridad, Claro. que se podía autoconvocar sin el permiso del pues. presidente. Cosa que ocurrió, Elwin apenas asumido, pues. Exactamente. Claro. O sea, después tú tenías la eliminación de los senadores designados, la remoción de los comandantes en jefe. O sea, fueron cosas muy importantes. Lo que pasa es que a veces de repente nos olvidamos. Tenemos mala memoria. Obviamente que eso ayudó a que estos amarres antidemocráticos se eliminaran y era más democrática. Como te has leído, pero es un traje todavía muy de fuerza. Alfredo, como tú te has leído muchísimas veces la Constitución desde que fuiste a la Escuela de Leyes a estudiar abogado, porque Y antes también. Alfredo es abogado. Administrador público. ¿Eres abogado de la Universidad de Chile? Yo estudié leyes en la Universidad de Magallanes, pero curiosamente mi conocimiento del derecho público, y esto es muy importante decirlo, porque yo se lo debo a mi primera carrera, porque yo estudié Ciencias Políticas y Administración Pública. Soy administrador público, licenciado en Ciencias Políticas de la Universidad de Chile. Tuve notables profesores, entre otros uno de mis profesores fue precisamente, digamos, bueno, Álvaro Drapkin, fue también profesor Ricardo Lago en la Escuela de Ciencias Políticas. Después en el Instituto de Estudios Internacionales estuvo Heraldo Muñoz, Alberto Van Claveren. O sea, yo diría un popurrí de profesores bastante. Doña María Teresa Infante hoy día es embajadora de Chile en los pues, Países Bajos. Estuvo ¿no? en los conflictos limítrofes. Exacto. En Entonces, el equipo defensor mi de Chile, conocimiento del derecho público se lo debo, yo creo que anterior a mi carrera anterior. ¿Y qué te Y, sientes más? obviamente sientes después más? se reafirmó al estudiar Derecho. ¿Y qué te sientes más? ¿Abogado? Me siento una mixtura de las dos cosas, porque además yo pertenezco a una familia de abogados. Mi esposa es abogada, mi hermana es abogada. Entonces de repente hablamos y ellas dicen, bueno, tú sabes más derecho público que nosotros. ¿Y por qué? Porque además tuve muy buenos profesores y la verdad que me siento una mixtura. Y me siento una mixtura interesante que hoy día me permite ser profesor. Yo soy profesor de Filosofía del Derecho La Universidad de Magallanes. y de Derecho Internacional Privado. Es con lo que menos gano, pero lo que más me gusta. La verdad que, entonces por eso te digo que soy una mixtura entre las dos profesiones. Alfredo, ¿qué los decidió? Y hablo en plural, ¿Sí? porque eres tú y dos compañeros más de lista, ¿no? En este pacto que ustedes han denominado República de los Independientes de Magallanes. Bueno, ¿qué me decidió a mí? ¿Qué te decidió a ti? Sí, y llegar a acuerdos con tus compañeros de lista. Exacto, sí. Para levantar esta lista, Sí. pues, de Mira, los Independientes de Magallanes. La verdad las cosas que para mí siempre ha sido de interés los temas constitucionales. Y además también aquí hay un interés de vocación, yo diría, profunda democrática. O sea, yo me considero un demócrata convencido de siempre, no de ahora. Yo voté para el plebiscito del año 80, obviamente voté en contra de esta constitución. Estuve en el Teatro Caupolicán en ese magnífico discurso, el único discurso que hizo de una persona que se oponía a esta constitución, que lo hizo don Eduardo Frei Montalva, notable discurso. Entonces, yo era muy joven en aquella época, tenía 18 años, y la verdad de las cosas que fue fue un sello muy grande. Y después, bueno, vino el advenimiento de la democracia, etc. Entonces, siempre mi preocupación ha sido por el ámbito público. ¿Fuiste militante? Fui militante durante mucho tiempo de la democracia cristiana. Y dejé de ser militante porque la ley me lo exigía. Cuando ingresé a trabajar a la Fiscalía, tuve una misión muy importante en aquella época. Te estoy hablando
el año 2002, ayudar a crear la Fiscalía. Éramos muy pocos en Chile los que estábamos en esa misión, digamos, nombrados por el fiscal Piedrabuena. Y en ese momento, obviamente, había una ley que te impedía militar en un partido. Después... ¿Hoy no? Hoy día yo no milito. No, te digo, hoy no está esa ley que impide a los funcionarios de Fiscalía... Existe, siempre ha existido, siempre ha existido. Y muchos funcionarios, después que han dejado la Fiscalía, han vuelto a militar a sus partidos que de origen. Pero son funcionarios con cargo de responsabilidad, me imagino. Sí, ¿no? todos, Y los administrativos también. Están todos. ¿Todos? Todos. Ah, es condición sine qua non. Todos. No ser militante. No ser militante. Ahora uno podrá discutirlo eso. Ahora, yo no quiero volver a ser militante, porque no me siento en vocación hoy día de militar en ningún partido. ¿Te ha decepcionado hace la más de política 20 de hoy? años, hace más de 20 años que no milito en ningún partido. ¿Te decepciona la política de hoy? ¿La Bueno, manera como se hace la política? Absolutamente. Yo creo que hay mucho desconocimiento de la política y mucho también... La política pasó a ser mal utilizada. Se volvió más una agencia de empleo que una situación de ideales o de representar ciertos ideales o cierta arquitectura de sociedad que yo quiero construir. Entonces yo creo que los partidos se fueron perdiendo en el camino. Y creo que ahí faltó, entre otras, formación cívica, faltó formación política de los propios partidos y faltó también, yo diría, una especie también de incentivo a que la gente participara en estas organizaciones intermedias que son tan importantes, porque yo no quiero hablar mal de los partidos. Yo creo que una democracia sana, profunda, se basa justamente en un sistema de partidos políticos. Sin partido no hay democracia. Y cuando los partidos se desprestigian, cuando los partidos se deshacen, cuando los partidos se corrompen a tal nivel, sucede lo que sucedió en muchas partes. Mira, no sé si poner el ejemplo, pero Venezuela tenía una democracia bastante estable. Era un país rico, además. Pero se corrompió tanto la socialdemocracia venezolana y el COPEI, que es como la democracia cristiana... Fueron los dos partidos gobernantes. Claro, la democracia cristiana venezolana. Sí. Se corrompieron tanto, robaron tanto, que se desprestigiaron y aparece un líder populista que llega por una especie de golpe de Estado, ¿no? Chávez. Y de ahí para adelante la historia que todos conocen, digamos. Entonces yo creo que es muy pernicioso cuando los partidos se desprestigian. Ahora los partidos tienen que hacer su mea culpa profundo, tienen que también hacer un análisis, porque si tú vieras, y el otro día estuve viendo las cifras estadísticas, la gente que se ha desafiliado de los partidos políticos es impresionante, y sobre todo los últimos 3 años. Ahora, Alfredo, es cierto, yo comparto aquello y basta ver solamente las encuestas, dónde están los congresistas, cuál es el concepto de política que existe hoy, de la gran masa ciudadana, por tanto han emergido cualquier cantidad de candidatos independientes, pero esto es porque miramos la política. Pero yo te consulto a ti, ¿cómo se devuelve la credibilidad de la institucionalidad chilena? Porque aquí hemos perdido la credibilidad. Primero en los vecinos, ya no tenemos la confianza que teníamos en otros tiempos, en la época de tu mamá, por ejemplo, claro, que teníamos con los vecinos. No nos conocemos todos. Hemos perdido la credibilidad en la iglesia, en las Fuerzas Armadas, en Carabineros, en la justicia. Hemos perdido la credibilidad en todos los organismos que han sido vitales en el desarrollo del Estado de Chile. ¿Cómo se devuelve esa credibilidad? Bueno, es una tarea titánica, difícil. Yo no tengo la fórmula mágica para eso, sería irresponsable decirlo, pero hay que empezar a construir de a poco. Y construir de a poco significa transparentar las instituciones. Significa tener mucho cuidado en sus nombramientos. Los nombramientos tienen que ser lo más transparentes posible. Tenemos que modificar el nombramiento o la forma de nombrar en muchas instituciones, entre otras el Poder Judicial, la Fiscalía, para qué hablar, digamos, de los gobiernos cuando llegan al poder, digamos. Tiene que haber un nombramiento muy transparente de los cargos. No pueden los cargos ser tomados como una especie de botín político, porque cuán menos, cuán más, tanto los gobiernos de centro-izquierda como el gobierno de derecha actual han tomado la administración pública como una suerte de botín político. Incluso, ya que se discute tanto, de repente yo creo que este es uno de los gobiernos que más gente ha puesto en los servicios públicos.
Te nombro un caso. El otro día conversaba con un ex funcionario del Ministerio de Hacienda, un funcionario de carrera, que hoy día no está en el Ministerio de Hacienda. Pero me decía que era impresionante lo que había hecho el ministro Briones, que quizás la gente no lo maneja, la cantidad de gente que había incorporado durante su mandato perteneciente a un partido político, particularmente a Evópolis. No sé, bueno, cada uno tendrá su opinión. Pero dicen que eso nunca había sucedido, no sucedió ni con Arenas, ni con Foxley, ni con Aninat, ni con Velasco, ni con ningún ministro, ni con Larraín, con ningún ministro. Pues tú sabes que el Ministerio de Hacienda tiene una camada, por así decirlo, de funcionarios que son prácticamente de carrera, que se encargan de ciertos sectores de la economía, qué sé yo, que después van al Banco Mundial, regresan, entonces Alfredo, eso es muy pernicioso. Porque desafortunadamente el tiempo corre muy rápido. Tú estás por más Estado, menos Estado, y lo otro, hoy tenemos Estado subsidiario, Sí. reemplazarlo por derechos democráticos, sociales, un Estado solidario. ¿Cuál es tu mirada? Bueno, yo creo profundamente en un Estado social, democrático, de derecho. Ya. Y esa definición es muy importante. El Estado, si no es democrático, no sirve. Y si no es social, tampoco sirve. Pero si es puramente social y no democrático, no sirve. Entonces, Estado social, democrático, de derecho. ¿Qué significa eso? Significa, digamos, que nosotros tenemos que propender hacia una solidaridad subsidiaria o solidaridad con subsidiariedad. Interpretar bien, armonizar bien los principios de solidaridad y subsidiariedad. Porque en Chile, de acuerdo al artículo 19, número 21 de la Constitución, se hizo una interpretación muy, muy exigua, muy pobretona del principio de subsidiariedad, al estilo o propugnada por don Jaime Guzmán. Ese no es el principio de subsidiariedad. El principio de subsidiariedad viene del humanismo cristiano, que significa darle poder a las organizaciones intermedias, sindicatos, partidos políticos, juntas de vecinos, etc. Uno de los personajes que más hizo en este país justamente por estas organizaciones intermedias, tú lo recordarás, fue don Eduardo Frei Montalva, Sí, digamos, claro. en su época, ¿no? Sí. Entonces, la verdad de las cosas es que tenemos que propender a la solidaridad con subsidiariedad. Es muy importante la participación de la organización intermedia. Ahora, ¿qué ha pasado en Chile? En Chile, con este artículo 19, número 21, le hemos puesto un freno al Estado, para que el Estado se preocupe de las cosas que los particulares no se quieren preocupar o no quieren preocuparse, porque no es negocio. Donde no llega a los privados, debe Exacto. llegar el Estado. Entonces, y eso lo hemos relevado también, o lo hemos trasuntado también a temas tan delicados como la previsión social, como la salud, como la educación, etc. Y ahí hay un problema. La subsidiariedad en sí mismo no es mala, pero por eso yo hablo de solidaridad con subsidiariedad, al estilo de la Constitución italiana, al estilo de la Constitución de Francia, al estilo de la Constitución española. Sistema presidencialista. Yo diría, tenemos yo no soy hiperpresidencialista. en este sistema hiperpresidencialista que tenemos, el presidente, ¿Tú coincides con eso? No me gusta, por supuesto. Yo creo en un semipresidencialismo. Y más te voy a decir, creo en una figura del Poder Ejecutivo dual, con un primer ministro. ¿Como España? Claro, con un primer ministro y un jefe de gobierno. ¿Y cámaras? Y cámaras, dos. Para mí son importantes las dos cámaras, fundamentalmente porque se pueden perfeccionar la legislación que nazca de una cámara en particular. Y creo en un tribunal constitucional que haga el control constitucional, pero no al estilo como lo hace ahora. Yo creo en un control represivo, vale decir, ex post, no un control preventivo. Dejemos que el proyecto de ley se desarrolle, que se termine, que se discuta en el Parlamento y posteriormente que pase al control constitucional, vale decir un control represivo, como es también en Alemania. ¿Estado plurinacional, pluricultural? Absolutamente, yo creo que nos hemos hecho los tontos durante mucho tiempo. Yo creo que Chile no está compuesto por una nación, lo hemos negado permanentemente. En Chile hay varias naciones. Yo creo que ese reconocimiento es básico. Ahora tendremos que ir hasta dónde llega la profundidad de eso, habrá que discutirlo, digamos. Pero yo creo que es básico definir a Chile como un Estado plurinacional donde más que se habla de reconocimiento de las etnias originales, yo hablo del reconocimiento de las naciones originales, si estaban antes que llegaran tu abuelo y los míos acá. Por supuesto, sin ninguna duda. ¿Y qué te parece? O sea, tú compartes plenamente
de que en ese acuerdo de noviembre, no fue en el acuerdo de noviembre, fue posterior, porque en ese acuerdo de noviembre no se acordó de escaños reservados. ¿Te acuerdas que fue discusión posterior? Un error. Como tampoco la paridad de género, No, ojo, también. fue posterior. ¿Tú estás de acuerdo con aquello? Absolutamente, yo creo que si tú no generas escaños reservados, ahora a mí me da risa también que hay gente que hoy día se presenta de candidato por ciertos sectores que estuvieron en contra de la paridad y en contra de los escaños reservados por los pueblos originales. Y hoy día rasgan vestiduras, o sea, bueno, cada uno que juzgue también, si el transformismo o la utilización de máscara ha dado para mucho. Entonces el tema es que hoy día, si tú no generas, estimado Vladimiro, estos escaños reservados, nunca vas a lograr un cambio de cultura, un cambio de cosmovisión acerca del problema. Te pongo el tema de los pueblos originarios. Nos queda 1 minuto y medio. El tema de los pueblos originarios es un tema que se ha postergado eternamente. Sí. Pero hablemos de otro tema. Son diferentes temas, obviamente. El tema de la mujer. El tema de la mujer. Chile es uno de los 4 países de Latinoamérica donde existe más violencia de género. Si no generamos a través de estos escaños reservados, que también impregnen otros sectores de la sociedad, como las empresas privadas, no vamos a generar nunca un cambio de mentalidad, un cambio de cultura, un cambio de cosmovisión respecto a cómo debe ser nuestra sociedad en términos de paridad. Solamente el hecho de que, ¿cuántos meses tenemos corrido del año? 3 meses. Enero, febrero, marzo. Marzo es la mitad. Hemos tenido 8 femicidios. Terrible. En lo que va corrido de este año 2021. Alfredo, este es el primer encuentro para hablar de la Constitución. Vamos a tener otros, sin ninguna duda. Me encantaría. Y la idea es poder tener distintas miradas y nos vamos a reencontrar con magallánicos que quieren servir y que a lo mejor tienen miradas absolutamente distintas a la tuya. Qué bueno que así sea en democracia. Fantástico. ¿Y sabes tú por qué? Porque yo creo que tenemos que enriquecer a la gente que nos está viendo. Sí. A la gente que nos está escuchando por la radio y a través de los diversos canales con los cuales podemos llegar a través de Polar Comunicaciones, para que la gente llegue de la mejor manera, informada, a cumplir con ese deber cívico sagrado el próximo 10 y 11 de abril. Yo creo que lo que se juega Chile es muy importante. Es muy serio. Muy importante. Muy serio. Entonces yo creo que en esta tarea nos necesitamos todos y nadie se puede restar. En consecuencia, yo te vamos a invitar para que vengas en otra oportunidad. Nos quedaron montones de temas. Además. Pero muchísimos temas. Muchísimos temas. Además me gustaría haber abordado cosas bien, que yo creo que a la gente le interesa de sobremanera, el tema de la salud, el tema de la previsión. Sí, salud, yo sostengo que en Chile... Salud, educación, la vivienda, tema, la niñez, los adultos mayores. La niñez, los adultos mayores, no. Que no tienen ningún derecho en la Constitución. Así es. Entonces, bueno, te invitamos para una próxima oportunidad, Alfredo. Ha sido un gusto, muchos cariños a tu mamá, doña Margarita. Déjame 20 segundos. No. Una mujer muy ilustre, una mujer muy querida, que ha hecho un gran trabajo con la colectividad yugoslava de antes, croata de los nuevos tiempos. Ella ha sido un símbolo en ese trabajo. Sigue haciendo la revista hasta la fecha, ¿no? La veo permanentemente, veo la revista sin ninguna duda. Para ella, el cariño y el afecto. Muchas gracias, Vladimir. Y nos reencontramos en una próxima oportunidad, Alfredo. Muchas gracias por la invitación y gusto saludarte y felicidades por tu programa. Tú siempre. Gracias, Alfredo. El Longobardi magallánico. Alfredo Fonseca Mijovilovich estuvo con nosotros en esta primera parte de Candidato, Candidata. ¿Quién es usted? No se vaya, porque tenemos más. Se va un abogado, ingresa otro abogado. Tenemos cambio en el equipo de Candidato, Candidata. ¿Quién es usted? Bien.